Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Muchas gracias, amado Salvador, porque tú estás teniendo un año para con nosotros de edificar. Y hoy, Padre, en el nombre de Cristo, queremos pedirte, enséñanos, háblanos, danos esa palabra revelada, esa palabra que instruya, esa palabra que nos anime, que nos exhorte, que nos haga, Padre, estar completamente ajustados al reloj celestial. En el nombre de Cristo, Señor amado, te damos gracias. Y el pueblo del Señor dice: amén. ¿Alguien le puede dar palmas fuertes al Señor? Aleluya. Aleluya. Vamos a la palabra sin mayor preámbulo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 28, verso 16. Y te lo voy a leer de una versión que se llama El Recobro. Y dice la palabra: he aquí, pongo en Sión. Sión, diga conmigo, Sión, dígalo sin miedo. Sión soy yo. Representa a la iglesia. ¿Ok? Cada vez que usted vea mencionada la palabra Sión, ciertamente representa una ciudad, un monte, una población, pero espiritualmente nosotros somos el Sión del Señor. Amén. Dice: he aquí, pongo en Sión por fundamento una piedra probada, preciosa piedra angular, que pongo por fundamento firme, asentado. Y observa lo que dice: el que crea. ¿Hay alguno que cree aquí? Aleluya. No se apresurará a huir. Cuando el Señor me hizo ver esta última frase, impactó tanto mi corazón. Te la voy a explicar más adelante, pero quiero ponerte en un preámbulo a manera de sumergirte en la palabra. Cuando Jesús estaba con Pedro en una de esas muchas ocasiones, y Jesús le pregunta a Pedro, y de hecho estaban todos los discípulos, pero se dirige a él. Y diga conmigo: cuando hablan de Pedro, es porque aquí hay alguno. ¿Ok? Así que, ¿qué tal si dice conmigo: quizás yo soy Pedro? Y ve lo que dice la palabra. Bueno, se acerca Jesús a Pedro y le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta? Ojo, observa con esto. Y Pedro, en ese momento, el Señor me dio a entender 4 puntos que impactan el corazón de Pedro. Si Jesús se acerca a ti cara a cara y te dice: ¿quién dices tú quién soy yo? Esa pregunta no está haciendo sincronía con tu teología. No está haciendo sincronía con lo que te ha enseñado el pastor. Está haciendo sincronía con lo que te ha sido revelado, con lo que en verdad tú entiendes de quién es Jesús. Es decir, que Pedro lo primero que a lo que se enfrenta es a reconocer. Y una vez que reconoce a Jesús como el Hijo del Hombre, en ese mismo instante, ¡pum!, lo recibe. Pregunta: cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿entendías mucho? No. Solo acto seguido, Pedro digiere lo que recibió. ¿Te costó un poquito de trabajo entender o digerir que ahora ya no te ibas al bote de la basura, sino que ahora te ibas con Cristo? Porque lo digeriste. Y una vez que lo digeriste, lo aceptaste, dijiste: soy salvo por gracia. Fue lo mismo que vivió Pedro. Reconoce a Jesús, lo recibe como un impacto en su espíritu, digiere y ahora lo acepta como el Hijo del Hombre, como el Cristo. Y en ese momento, acto seguido, Jesús se revela a Pedro
como el fundamento de la iglesia. O sea que si tú no has entendido quién es Jesús, no hay fundamento. Y acto seguido Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero tuvo que haber un impacto. Y quiero regalarte 2 perlas más. Es decir, que el misterio del Padre. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 3:16? ¿Alguien que me lo recite fuerte? Diga. Bien, ahí el Padre nos está mostrando, nos está revelando el misterio, el primer misterio de su soberanía, que es el amor. ¿Ok? Dice la Escritura en el Salmo 100, verso 5, que Dios es amor. ¿Alguien se acuerda? A lo mejor no la cita, pero has entendido que Dios es amor. Ok. Ahora, yo veo aquí el Señor Jesús me hacía entender algo. El Señor revela a Jesús a la tierra en su primer misterio, que es el amor. Pero yo le estaba revelando a Pedro la roca donde se iba a edificar el amor, que es el reino. El lugar físico, el lugar donde se edificaría sobre lo ya construido, para que en ese lugar se manifieste el misterio. Ya te hablé 3 misterios de la fe. El misterio que el Padre sostiene, que el Hijo sostiene y que lo imparte a la iglesia. Y entonces ahí Pedro, cuando recibe esa bomba de revelación, entiendo algo, que Pedro lo que hizo fue abrazar la revelación, entender la revelación. Es decir, si tú no abrazas lo que se te enseña, jamás vas a poder entenderlo. Y cuando ya lo entiendes, entonces lo puedes impartir a otro y revelárselo a otro. ¿Te ha llegado a pasar que has leído un chorro de veces la Biblia, no? Pero llega el pastorcillo valiente y te dice el mismo verso que el Señor te lo ha dicho 1,000,000 de veces. Bueno, 7 millones de veces. Y que nunca lo entendiste. Y que llega alguien aquí y dice: why you say, ¿verdad? Como que lo entiendes. Es lo mismo. Porque alguien cuando abraza, entiende, entonces puede revelar lo que ahora es de él. Porque esa parte del misterio ahora ya la tiene. Pero ahora yo observo algo. ¿Alguien desea poder hacer eso? ¿Revelarlo a alguien? Lo primero que hizo Jesús con Pedro no fue llegar y enseñarle el reino y aventarle todas las prédicas y decirle: conéctate todos los días. No. Lo primero que hizo Jesús con Pedro fue mostrarle su verdadero nombre. Y la palabra nombre en el hebreo significa oficio. Le tuvo que revelar su oficio a Pedro. Y si alguien se acuerda, antes de que Pedro se llamara Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón, pastor. Simón, ¿verdad? Y Simón significa barca de junco llevada por el viento. Alguien que se mueve sin lugar. Pero Pedro significa piedra, firme. Y aquí el Señor me hacía entender, yo le tuve que revelar a Pedro su antes y su después. Y si lo llevamos eso a lo que el Señor nos está enseñando, le tuve que revelar a Pedro todo lo que él destruyó, para luego llevarlo a todo lo que yo edificaría a través de él. Qué hermoso. Yo le hubiera dado palmas a Jesús. ¿Alguien va conmigo? ¿Por qué? Porque usted no va a poder construir nada si no supo quién era antes. Porque va a pensar que todo, entonces todo lo hace a causa de su gracia,
de su entendimiento, de su forma de ser, cuando es el Señor obrando a través de usted. Y fue ahí, mi amado, donde entonces la identidad de hijo de Pedro, entonces fue cimentada, hecha sólida en el Señor, para que entonces Pedro trabajara, edificara conforme a la voluntad del Señor, conforme a la posición del Señor, conforme al oficio del Señor, y no de acuerdo a lo que Pedro quería, no de acuerdo a lo que Pedro inventaba. ¿Estás conmigo? Mira, te suelto otra bomba. Muchas personas han pensado que el ministerio de apóstol es el más grande. No es cierto. El primer ministerio que el Señor le da a Pedro fue a hacerlo un apóstol. Y después lo gradúa de pastor. Pedro, cuida mis ovejas. O sea, usted no se confunda. Ay, es que el apóstol es de acuerdo al oficio al cual el Señor te respalda, para que Pedro avanzara en lo que el Señor esperaba que hiciera. Por eso el Señor viene a enseñarnos a cómo edificar, dónde edificar, sobre qué construir, porque si lo hacemos en otro lugar, de nada servirá. Y es aquí donde el Señor, ¡pum!, rompió algo en mi corazón. Te muestro Isaías 28:16, pero ahora de la versión Nueva Biblia al Día. Quiero mostrarte la última parte, te lo leo todo. Dice: miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento. Es de gran belleza y probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre de ella. Y aquí está lo que reventó mi espíritu. El que crea, ¿hay alguno que aquí cree? Jamás tendrá que huir otra vez. Te explico por qué fue lo que impresionó tanto. Al único que Jesús le revela que sobre de esta roca edificaría su iglesia, ¿a quién fue? Solo se lo reveló a Pedro. Curiosamente le revela la forma de edificar el reino a Pedro. Pero yo encuentro en la palabra que Pedro traicionó a Jesús. Eso está impresionante. Es decir, Pedro se fue. Y si tú vuelves ahí a Isaías 28:16 y regresas uno, por favor. El que crea jamás tendrá que huir. Quiero regalarte lo que el Señor me dijo. Una revelación de su realidad nos ancla a su genuino amor. Cuando el Señor te revela una palabra, cuando el Señor te revela una cualidad de Dios mismo, cuando el Señor te revela algo espiritualmente de alguien, esas revelaciones, aun cuando las veas muy pequeñitas, son esas grandes anclas que hacen que tú no te muevas del Señor. ¿Y a qué te anclas? A la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y por eso es ahí donde esta traducción dice: el que crea jamás tendrá que huir otra vez. Pedro huyó, pero no solamente se fue él, se llevó a todos los compinches. Y bien pinches, ¿verdad? A todos se los lleva. 3 días de camino. Muere Jesús y se los lleva 3 días de camino, en vez de volver y empezar a orar y adorar. Es decir, que Pedro se lleva a todos. Pero cuando él se impacta con Jesús, nunca tuvo que volver a huir. Necesitas tener esto en lo profundo de tu corazón, porque si no, no vas a saber
para qué te está llamando el Señor. Por eso la Escritura nos dice que nueva criatura eres. No solo para decirte que el Señor te ha guiado a despojarte del pasado, sino para mostrarte la importancia de lo que tú tienes que edificar. La importancia de que tú descubras que tus manos son sus manos, que tu boca es su boca. Pero mientras que tú comienzas a ver eso, el Señor quiere impactarte, mostrando lateralmente qué tan dispuesto estás a ser útil en el reino y qué tan dispuesto estás a despojarte de lo inútil del mundo y sus pasiones. Por eso la Escritura en Efesios capítulo 2 verso 20 dice, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento. Ya te está diciendo dónde. Sobre algo ya construido. Diga conmigo, sobre algo ya construido. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo mismo que acabamos de leer en Isaías 28:16, ¿te acuerdas? Y continúa, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. ¿A quién crees que se refiera? Diga conmigo, se refiere a mí. Ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado, amada, el edificar nos da la recompensa de volverte tú mismo, yo mismo, la habitación de su gloria. Porque el Señor ya no va a morar en templos, en construcciones, va a morar en aquel que dispone su vida a Él. Por eso nos habla acerca de un edificio compuesto por tu espíritu, por tu cuerpo, por tu alma, el cual al momento de ser edificado, al momento de ir recibiendo revelación, de ir recibiendo cómo tienes que edificar, el Señor ahí te va limpiando. Qué impresión. Muchos han pensado, es que tengo que ser limpio para entonces edificar. Y el Señor te está diciendo, ¿quieres ser limpio? Comienza a edificar. ¿Vas conmigo, amado? ¿Alguien está dispuesto a edificar? ¿Por qué? Porque conforme vamos edificando y conforme vamos siendo limpiados, revelamos el misterio. Cuarto misterio, de que somos el cuerpo de Cristo terrenal. Amado, la edificación a la cual el Señor nos ha llamado inicia con algo que hemos estado platicando años ya, y es con el vínculo de la unidad. Y ese vínculo de la unidad solo se forma, solo se hace sólido a través de la ayuda mutua, echando mano de los dones, de los talentos, de la gracia, de la paciencia, pero no la del Señor, sino la que está al lado de mí, de mi hermano que está al lado. Porque en ese momento sus dones, sus talentos me edifican a mí, mis dones, mis talentos te edifican a ti. Y justo ahí es donde comenzamos a edificar y a unirnos en amor. Recuerda lo que te decía la semana pasada, que el amor tiene el fin de edificar. ¿Te recuerdas? Por eso mira lo que dice la Escritura, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. ¿Cómo está el cuerpo? Concertado y unido. No cada quien jalando para su molino.
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, aquí rompemos el primer paradigma de ayúdame, ayudémonos, cuídame, cuidémonos, bendíceme, bendigámonos. Continúa. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Mira, mi amado, si hay ocasiones que edificar también involucra un buen cachetadón. Así. Pero la mayoría de las veces, la mejor edificación es el amor. ¿Estás conmigo? Una ocasión yo tuve la experiencia de que había un papá y un hijo y siempre se agarraban, pero de lo lindo, 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 lindo. Y eran momentos en los que hasta podían llegar a los golpes. Y después de que el Señor guió al papá a edificar en amor a su hijo, pidiendo perdón, el hijo con el papá con el hijo, solventando sus diferencias, nunca más el hijo volvió a decir: mi papá no me edificó. Los golpes no edifican, el amor sí edifica. Cuando yo en lo personal quiero llamarle la atención a alguien, prefiero bajar mi tono de voz. Me cuesta mucho trabajo, pero prefiero bajar mi tono de voz. Porque a más bajito, más edifico. Más alto, la gente se pone ¿qué? Y quieren echarse un trompo con el pastor. Pero a más bajito te digo, es mejor. ¿Estamos de acuerdo? Miren, otra de las cualidades de edificar que el Señor nos muestra en su palabra, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, aleluya, no prevalecerán contra ella. Yo te hago una pregunta: ¿cuáles son las puertas del Hades? Del infierno, dicen por ahí. ¿Qué son las puertas del Hades? Porque tú lo lees y dices: oye, eso suena cardíaco. Pero ¿qué son las puertas del Hades? Sin entrar en algo muy profundo, no es otra cosa que la manifestación del poder y la autoridad de las tinieblas. ¿Vamos bien? Y de acuerdo a la Escritura, Jesús vino a salvarnos y a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿te acuerdas? Y Él nos trasladó del reino de las tinieblas, del poder de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, al reino de los cielos. Pero ojo, a mí me llama algo la atención. El que fue trasladado fuiste tú. Tu posición espiritual cambió, tu forma de pensar cambió, tu forma de moral cambió, pero aún me explica la Escritura que las tinieblas, que Satanás, que el Hades siguen vigentes al día de hoy. El que cambió fuiste tú, pero el chancla está más bravo que otras veces. ¿Cómo te lo compruebo? ¿Alguien ha tenido ataques? Ay, sí, pastor, espérese, no me ataque. Ay, me dé el soponcio. ¿Alguien ha tenido opresiones? Ya nadie dice, ay, sí, pastor. Y aún la misma Escritura me muestra 10 ataques que Satanás hace de forma continua. Bueno, hay muchos, pero simplemente en el Salmo 91, que yo creo que todos lo conocen. Esperaría que todos se lo supieran de memoria, pero yo creo que todos, por lo menos de error, lo hemos leído, ¿verdad? Así hasta lo tienes abierto en tu casa, ¿verdad? El Salmo 91 ahí,
¿verdad? Por si llega el chanclas que lo lea, ¿verdad? La escritura en el Salmo 91 me muestra 10 ataques y bien fáciles. El lazo del cazador, la peste destructora, la pestilencia que anda en obscuridad. Mire, cuando el Señor me hablaba de la pestilencia que anda en la obscuridad, no se refiere a aquel que anda malito, no, es otra cosa. También nos habla acerca del terror nocturno, de la saeta que vuela de día, de la mortandad, del mal que continuamente rodea, de las plagas, del tropezadero del mal. Pero también nos muestra por lo menos aquí, 3 diferentes formas de ataque de Satanás: la del león, la del áspid y la del dragón. Y podríamos escudriñar y escudriñar y sacar, pero solo te muestro 10 ataques que hoy están vigentes. Pero el Señor me hablaba algo: al estar unidos y uniendo, al estar edificados y edificando, al estar siendo amados y amando, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero todo va a depender de cómo estás tú edificando, de cómo tú estás uniendo, de cómo tú estás amando. Porque yo hago lo mío, pero ¿y tú conmigo? ¿Tú con el de la par? ¿O me vas a decir, ay, es que aquí no hay amor y agarro mis Barbies y me voy a otro lugar? No, amado. Algo que me hacía entender el Señor. Y ay, miren, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos metido la pata? Bueno, las 4. Bueno, y los que usan bastón, las 5, ¿verdad? Yo, qué cruel eres, amado. La iglesia, mi amado, mi amada, es edificada y sobreedificada por medio de los Pedros. ¿Qué es esto? Yo, cuando el Señor así me lo dijo, porque me lo dictó literal, me hizo ver Pedro cómo era: débil, rebelde, grosero, bárbaro. ¿Cómo más era Pedro? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Él traicionó a Jesús? ¿Lo negó? ¿Que Pedro se llevó a toda la tropa 3 días de camino? Pero también, mi amado, si te dijera que Pedro hirió el corazón del Padre, que Pedro le falló no solamente a Jesús, sino a los que amaba a Jesús, porque él era ahora el líder. Y en vez de decir, bueno, pues se nos fue nuestro Señor, busquemos al Espíritu, busquemos al Padre, les dijo, echarnos unas chelas, muchachos. Eso estoy viendo en Pedro. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? De que yo también he sido un Pedro. Yo también. Y cuando el Señor me habló esto, me habló vida. Cuando el Señor me habló esto, me habló edificación, me habló esperanza. Porque cuando Pedro volvió a la casa, volvió para no volver a huir. Volvió porque se enamoró de su Dios. Y aquel que se enamora de su Dios se vuelve inamovible. Y el que es inamovible, el Señor le da un llamado y le dice: yo te pongo como muro fortificado. Aleluya. Te pongo como muro fortificado. Aleluya. Por eso la iglesia se edifica sobre Pedro. Simón, pastor, Simón, esto está chido, pastor, Simón. Pedro pasó a ser un muro fortificado. Y ese es el llamado de Pedro aquí, en esta casa. Ve lo que dice la escritura, Jeremías 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Aleluya. Y delante de mí estarás. Alguien, el Señor le está hablando. Y si entresacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya, 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 amén. Ser muro fortificado. ¿Qué es esto de ser un muro fortificado? Te voy a poner el contexto. Cuando Jeremías recibe esta palabra, en el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo horrible. Estaban siendo llevados presos a Babilonia como esclavos. Estaban pasando por un tiempo de sequía natural, por un tiempo de sequía espiritual. Y yo me pongo a ver como si estuviera en una cámara de 360 grados y veo a Jeremías y que el padre le dice: sí, tú, Jeremías, eres muro fortificado. Y Jeremías ahí, ¿yo? ¿Cómo? ¿Yo? O sea, ¿qué no ves? Hay un caos. Todo está seco. La gente me odia. ¿O qué tal si lo traigo aquí? El Señor te está diciendo que Él te quiere como un muro fortificado, que Él te quiere para edificar, para unir, para amar. Y de repente te ves a ti mismo y ¿cómo? ¿En este sentir tan amargo de mi vida? ¿Con este pecado que estoy arrastrando desde hace meses y no lo puedo soltar? ¿Cómo? ¿En esta profunda depresión, ansiedad, tropiezo, tormento, enfermedad? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un muro fortificado? Te pongo un poquito más de contexto. Jeremías estaba en medio del juicio de una nación. Nosotros estamos en medio de tinieblas que han cubierto la tierra. Y es ahí, justo donde el Señor se glorifica. No para que pensemos por tu buena disposición, por tu buena voluntad y tu buena santidad se hicieron las cosas. No, sino porque en medio del caos el Señor trae el orden. El Señor trae su luz para reorientar tus prioridades. Porque las de Él están bien puestas, pero el Señor tuvo que reubicar a Jeremías. Tuvo que reordenarlo. Tiene que hacer eso con nosotros. Y ahora quiero que observes algo. Jeremías era el vocero del pueblo. Y siendo el vocero, él era el pastor, era el profeta. Y su tarea era influir, inspirar, impulsar a un pueblo. A ver, padre de familia, mamá de familia, ¿te es fácil inspirar e impulsar a tus dos chilpayates? No, ¿verdad? ¿Te es fácil corregir a sus barbaridades? Jeremías tenía que impulsar a un pueblo frío, distante del Señor, a un pueblo embriagado en sus pasiones. ¿Sería fácil? Y el Señor me enseñó cómo Jeremías edificó. Y quiero compartirte 2 puntos. Podemos extraer muchos, pero quiero compartirte 2 puntos de cómo Jeremías edificó. Porque el Señor se dirigía a Jeremías, no se estaba dirigiendo al pueblo. ¿A quién se dirigía? O sea que lo primero que el Señor está viendo es: ¿quién eres tú? ¿Qué va a hacer contigo a través de ti? Porque si no reordena tu prioridad, no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Ves lo que dice la palabra? Conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. Se está enfocando en decirle algo a Jeremías. A ver, chiquitín, lo primero que yo veo es: no vayas a permitir que la mala actitud, que la indiferencia, que la carnalidad, que la visceralidad de todos los demás te tropiecen a ti y te aparten. Amado, ¿qué sientes cuando tú estás en necesidad y estás, ay, a ver si el pastor me puede orar por mí? Y el pastor por aquí, por allá, por ahí, y ni te ve. O vamos con otro, bueno, y el pastor no me peló, voy con el otro hermano. Y vas llegando con el hermano y de repente, ¡fum!, parece que hicieron fila y llegaron con él. ¿No será el Señor que lo que está haciendo contigo o con cualquier persona o en alguna de esas actitudes es llevándote a que te despojes de tu corazón y que tu corazón no caiga en la mala actitud? Porque primero el Señor trata contigo y luego trata para bendecirte. Vuelvo a repetirte, el Señor le está diciendo a Jeremías: no permitas que la mala actitud, que la indiferencia, que la carnalidad, que la visceralidad te tropiecen a ti, Jeremías. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Y aquí abre tus oídos como Dumbo, así. Todos, mis amados, todos, diga conmigo, todos estamos llenos de pasiones desordenadas. Unos en cierta estatura, otros en otra, unos en un área, otros en otra. Todos estamos llenos de pasiones desordenadas. A todos viene la iniquidad y nos roza. No te estoy diciendo que viene y te pega, te roza. Y si tú eras una persona que la iniquidad de tu familia era la ira, viene la ira y te roza ahí. Y de repente nada más pasa una mosca y quiere sacar el tractocamión, mano. O vámonos más allá, que la iniquidad sea en las cosas sexuales. Estás muy quietecito, muy quietecita, y de repente doña pornografía pasa y te toca así. Y podríamos poner ejemplo de todas las cosas en las cuales hemos tropezado todos. Y justo ahí es donde yo me quiero enfocar hoy. Viene la iniquidad y te roza, y vamos y caemos una y otra vez en uno y en otro pecado, en una y en otra condición que a Dios no le agrada. Y la única forma de salir de ahí es reconocer nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza de que somos una basura, que tenemos que humillarnos. En el libro de Gálatas encontramos que el Señor no te escogió, y perdóname que sea bien particular, no te escogió porque fueras puro, ¿o sí? Porque fueras santo, sino porque somos viles y menesterosos. Y la única forma de volvernos al Señor para que los demás se vuelvan a nosotros es solamente haciendo lo que dice, entresacando lo precioso de lo vil. ¿Qué es esto? Si tú te vieras con los ojos del Espíritu, o me vieras a mí con los ojos del Espíritu, me verías bañado en sangre. Si entresacares lo precioso de lo vil. Muchas veces lo vil hace la función como mi chamarra, que tapa lo precioso de la sangre. Si entresacares la sangre y mostrarles la obra del Señor, si entresacares lo que Cristo ha hecho en ti, si entresacares lo profundo que hay en ti del Señor, entonces automáticamente cambiará tu vida. ¿Cómo lo consigues? De rodillas, humillado ante el Señor, porque es ahí donde Él te limpia, donde Él te sana, donde Él te sacia, donde todos nuestros vacíos, donde todas las pasiones desordenadas, donde toda iniquidad
es donde viene el Señor e interviene y la detiene. Por eso le dice a Jeremías: no te perturbes por lo que estás viendo. No te perturbes por lo que está alrededor de ti. No te perturbes que ellos se vuelvan a ti y tú entresaca lo precioso de lo vil. ¿Alguien conmigo? Segundo punto que tenemos que aprender de Jeremías. Yo observo que Dios es fue la prioridad de Jeremías. ¿Cómo lo observo? Las circunstancias para Jeremías eran nefastas, no malas, nefastas. Y en medio de ese momento tan difícil, yo estoy seguro que Jeremías no podía entender por qué Dios muchas veces permanecía en silencio. Y te explico el contexto de Jeremías. Jeremías lo habían lanzado a una cisterna vacía. Yo calcularía que la cisterna sería de lo alto de este lugar, unos 4,5 metros. A ver, mi hermano, que te avienten así. Así lo aventaron. Y luego dice la palabra que comió pan mohoso. Mira, mi hermano, cuando tú agarras un pan y está duro, ¿qué dices? Basura. Bueno, el de Jeremías tenía moho. La palabra me muestra de que Jeremías estaba lleno de barro, lleno de lodo, no se podía mover. Y ahí, como el Señor había hecho una obra tan perfecta en Jeremías, Jeremías dejó de ver las circunstancias malas, dejó de encontrar pretextos para no buscar a Dios y se aferró al Señor al punto que él declaró: me sedujiste, me engañaste y hoy no puedo callar tus palabras puestas en mí. Jeremías se había vuelto tan amigo del rey que las malas circunstancias no importaban. ¿A qué voy con esto? Nuestra confianza en el Señor debe superar lo que nuestros ojos ven. Deben superar lo que el corazón siente. Deben superar lo que alrededor de ti oyes. Para muchos es un año horrible, pero yo leía el día de ayer en el libro de Isaías, capítulo 62, uno de los primeros versículos, y dice de forma parafraseada: alrededor va a haber destrucción y muerte, pero sobre de ti habrá bendición. Amado, van 4 años donde nos han dicho: todo va a estar mal, 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 todo va a bla, bla, bla. Y yo te sigo viendo tan bonito. Mira, a otros los veo más gorditos, de que han sido bendecidos. Ok, el mundo está en caos, pero tú vas a estar en bendición. Así que, amado, amada en el Señor, vengo a decirte de parte del Señor que tu confianza tiene que estar por encima del estándar de este mundo, de todo lo que digan. Y quiero terminar con esto. Jeremías había sido afrentado. ¿Me doy a entender con la palabra afrentado? Una cosa es que alguien te enfrente y te diga: ¿qué hubo? ¿Tú qué? Y que alguien te afrente, que te torture, que te haga cosas indescriptibles. Jeremías fue afrentado por un ejército, no por uno, por un ejército. Jeremías fue humillado por un pueblo inquisidor, pero sus lágrimas eran la fuente de confianza entre él y su Señor. Vengo a decirte: no pierdas la confianza, mi amada. No pierdas la confianza, mi amado, porque todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Y quiero poner algo en claro. Tú lo lees y las promesas en el Señor son en Él sí. ¿Sabías que uno de los nombres de Jesús es sí? ¿Sabías que uno de los nombres de Jesús es
el amén. O sea, Él te está prometiendo algo poniendo toda su dignidad como nombre. Todas las promesas que yo te he dado se cumplen en mi nombre. Porque está mi esencia. Porque dice Jehová que así será. No es en Él sí. Ay, se van a cumplir. No, en Él sí. Y en Él, amén. Amado, ¿cómo quiero terminar hoy? Pedro tuvo que sacudirse la culpa. Pedro tuvo que quitarse la vergüenza. Pedro tuvo que entender su pecado, pero entender la misericordia del Señor. Porque Pedro se volvió de los principales edificadores de la iglesia. Y si tú estás entendiendo esto, lo tenemos que hacer igual. Porque nosotros tenemos que despojarnos de todo peso del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dije con paciencia. Un maratonista entiende que el correr en un maratón no significa de empiezo con todo. Ahí vamos al pasito, a 2 kilómetros por hora. Es más, hasta en reversa, ¿verdad? Porque sabe que tiene que llegar. Así ahora, mi amado, estamos edificando y tenemos que correr con paciencia. Sí, mi amado, es tiempo de despojarnos. Póngase en pie, vamos a orar. Que las circunstancias, amado, amada, no te engañen. Que el pecado no te abrume. Que la culpa no apague tu llamado. Porque Satanás se goza en hacerlo. Así que cierre sus ojos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, nos sorprende tu amor. Tu perdón nos lleva a tenerte temor. Tu fidelidad nos impulsa a venir con manos levantadas y a decirte: aquí estoy. Yo soy ese Pedro que ha cometido multitud de errores. Te he negado. He hecho justo lo que me has dicho que no haga. Pero hoy me rindo. Porque quiero que se cumpla en mí lo que dice tu palabra. El que cree jamás volverá a huir. Quiero edificar tu casa. Pero quiero pedirte que laves mis manos llenas de pecado, mi rostro lleno de vileza, que laves mis ojos a causa de todo lo que han visto, pero aún mi corazón de todo lo que yo he deseado. Vengo a pedirte, Señor amado, límpiame en la sangre, que si entresacares lo precioso de lo vil, lávame, que solo se vea lo precioso tuyo y que lo vil hoy sea despojado, tal y como tu palabra me dice que soy nueva criatura. Heme aquí, amado. Heme aquí, Rey. Heme aquí, perfecto. Y hoy te ofrezco lo que me ha costado trabajo. Y ahí ofrézcale lo que el Señor le está diciendo que le entregue. Ofrézcaselo al Señor. Ofrézcaselo, entrégueselo, lo que lo carga, lo que lo lleva al pecado, lo que lo lleva a la turbación, lo que le lleva a caer continuamente. Entrégueselo a Él. Hoy te lo ofrezco, Señor. Menesteroso estoy de ti. Y hoy te pido, Señor, lava mi vida. Necesito tu presencia.
En el nombre de Jesús. Ayúdame, quiero edificar tu casa. Ayúdame, quiero edificar tu iglesia. Por eso me despojo de todo pecado. Me despojo de todo peso. Me despojo de todo aquello que me lleva a hacer justo lo que no te agrada. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor.